Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Informativos 1 y esta tarde vamos a hablar sobre el sistema educativo en Francia. A continuación vamos a conectar en directo con nuestras compañeras, que llevan varios meses dedicándose a esta investigación. Conectamos. Chicas, hola, ¿me escucháis? María, sí, te escuchamos bien. Pues nada, que estamos aquí, llevamos aquí 2 o 3 meses encerradas trabajando y yo creo que lo llevamos bien. ¿Vosotras qué pensáis, chicas? Sí, mi parte ya Ya está. Entonces, ¿qué? Teníamos el vídeo ya, ¿no? Venga, vale, perfecto. Venga, Venga. pues ¡Dentro vídeo! Compañeros, aquí os presentamos el sistema educativo francés, comenzando por las condiciones demográficas que presenta. Francia cuenta con una población muy densa y se organiza de manera desigual. Respecto a la densidad media que presenta es de 107 habitantes por kilómetro cuadrado. Francia es una república semipresidencial que cuenta con un presidente y un primer ministro. El primer presidente es elegido por votación popular, mientras que el primer ministro es escogido y nombrado por el presidente de la república. Respecto a la tasa de parados, los habitantes franceses representan desde hace años una elevada tasa de paro. La renta per cápita coloca a Francia en el puesto 19º de los países más ricos por delante de España. Existe una serie de problemas respecto a la orientación de los alumnos y la elección de la carrera. El alumnado de las escuelas está disminuyendo y está provocando el cierre de aulas y escuelas, y esta es precisamente una de las causas del conflicto entre las administraciones. El sistema de educación francés se apoya sobre los principios fundamentales inspirados por la Revolución de 1789. Se dividen en libertad de enseñanza, en gratuidad, neutralidad, laicidad y carácter obligatorio. En cuanto a la libertad de enseñanza, los centros públicos y privados conviven dentro del servicio público de educación. Los concertados reciben ayuda, pero son sometidos al contrato estatal y debiendo seguir los programas de la escuela pública. El Estado otorga los diplomas y los grados universitarios, y la reglamentación de los exámenes se da a escala nacional. El servicio público de educación escolariza el 83% del total de los alumnos y los centros privados escolarizan al 17%. En cuanto a la gratuidad, la educación de primer ciclo y secundaria es gratuita en los centros públicos, con respecto a la compra del material que viene proporcionado por el ayuntamiento, y los libros vienen subvencionados por los gobiernos regionales. Además, los programas y contenidos tienen que respetar dicho principio de neutralidad, además de que esta neutralidad filosófica y política debe imponerse e impone a profesores y alumnos. En cuanto al principio de laicidad, está en los cimientos del sistema educativo francés. El respeto de las creencias implica la ausencia de instrucción. La cuestión de la libertad religiosa condujo a instaurar un día libre a la semana para que pudiesen dedicar a la enseñanza religiosa extraescolar. En cuanto al carácter obligatorio, es sabido que desde 1882 la enseñanza es obligatoria. Esta enseñanza se aplica a partir de los 6 años y la escolarización era obligatoria hasta los 13 años, pero en 1959 se prolongó hasta los 16. La familia tiene aquí la posibilidad de hacerse cargo personalmente de la educación de sus hijos. Ahora bien, diremos que el sistema educativo francés está organizado en 3 grandes etapas, que son la escuela, el colegio y el instituto. La educación en primaria y en secundaria es gratuita, es neutra, es laica y es obligatoria de los 6 a los 16 años. Actualmente, el sistema educativo francés en las enseñanzas no universitarias comprende 2 etapas: el primer grado, que es la educación infantil y educación primaria, y el segundo grado, que es educación secundaria. A continuación vamos a ver los niveles por los que está compuesto. El primer nivel abarca la enseñanza básica, que será la educación infantil y primaria. Respecto a la educación infantil en Francia, os diremos que se comprende en 3 cursos del ciclo 1 de las enseñanzas de primer grado y atiende a alumnos distribuidos por edades, que comprende de 3 a 4 años Petite Section, de 4 a 5 años Moyenne Section y de 5 a 6 años Grande Section. Sobre la educación primaria en Francia, os diremos que se divide
en el ciclo 2, en 2 ciclos. En el ciclo 1, que es de carácter obligatorio y se corresponde a 5 cursos académicos, donde los alumnos que se escolarizan tienen por edad desde los 6 hasta los 11 años, y en el ciclo 2, que se establecen aprendizajes fundamentales, puesto que comprenden el año preparatorio y elemental primero. En cuanto al segundo nivel, este corresponde a la enseñanza secundaria y abarca el colegio en el primer ciclo y licés en el segundo ciclo. En cuanto a la educación secundaria, diremos que en ella están escolarizados los niños de 11 a 15 años durante 4 cursos académicos, es decir, de sexto de primaria a tercero de la ESO. Está formado por 4 cursos que van en orden degradativo. Por un lado tenemos sexto, que es el ciclo de observación y adaptación. Luego tenemos quinto y cuarto, que corresponde a primero de la ESO y segundo de la ESO. Y por último tercero, que corresponde con tercero de la ESO y es el ciclo de orientación. Seguidamente, al finalizar el año escolar, los alumnos hacen un examen global basado en 3 asignaturas, que son la asignatura de matemáticas, la asignatura de historia y la de francés. Al final del curso correspondiente, los alumnos pasan una prueba para obtener el diploma y este examen es obligatorio de hacer. Tras su paso por el colegio, los alumnos continúan sus estudios con el liceo, bien en los institutos de enseñanza general o bien en el tecnológico. Ahora bien, pasamos al liceo, con el segundo ciclo de la enseñanza secundaria, que se extiende entre alumnos de 15 y 18 años de edad. El liceo abarca la enseñanza secundaria superior, además de ser obligatorio. Al finalizar el colegio, pueden orientarse hacia 2 vías: la vía general y tecnológica y la vía profesional. Por un lado, la vía general y tecnológica, donde los alumnos prepararán en el instituto un bachillerato general o tecnológico, donde tienen que elegir 2 asignaturas de exploración, de las cuales una de ellas tiene que ser del campo de la economía y la segunda tienen que elegir entre asignatura científico-tecnológica, materia literaria o materia artística. También tenemos que destacar que existen 3 bachilleratos generales: el literario, el económico y social y el bachillerato científico. Y una vez explicada esta vía, explicamos la vía profesional, que consta de 2 años, en el que los alumnos se preparan para obtener un certificado de profesionalidad. Una vez finalizado, realizan una prueba denominada BAC, que viene a ser la equivalente a la selectividad que nosotros realizamos. Ahora bien, en la vía profesional, los alumnos entran en secondé para preparar un bachillerato profesional en 3 años o un primer año de formación que conduce al certificado de aptitud profesional, CAP, en 2 años. Mediante la vía del aprendizaje, los estudiantes pueden preparar una titulación profesional en un centro de formación de aprendices y en una empresa. Ahora bien, en cuanto a la educación superior, el sistema de enseñanza superior francés reúne varios tipos de centros que pueden ser públicos o pueden ser privados. Entre ellos tenemos, por un lado, las universidades, que en Francia existen 83 universidades públicas y financiadas por el Estado. Por otro lado tenemos grandes écoles y escuelas especializadas que se efectúan en 5 años, donde son incluidos los 2 años iniciales de preparación cursados en la misma escuela. Tenemos también los centros de enseñanza técnica, que están orientados a los sectores de los negocios, de la industria o de los servicios. Y tenemos también el sistema licencia máster doctorado, donde cada nivel de estudio se alcanza por adquisición de créditos europeos. Ahora bien, en Francia, pasando a la educación especial, hemos observado que se percibe como la acción educativa de aquellos alumnos para los que el sistema de la educación nacional es inadaptado, que le impide la continuidad en el sistema ordinario. En este tema se encuentra una similitud con España, ya que se intenta de igual manera ofrecer al alumnado una alternativa ordinaria o específica. En España, la educación especial hace referencia a todo el alumnado que pueda encontrarse en un momento determinado o permanente de su escolarización con una necesidad específica de apoyo específico. Francia, a diferencia de nosotros, no dispone de una ley de educación común a todos los alumnos, sino que posee el Código de la Educación, donde se incluye todo lo relacionado con la enseñanza, pudiendo ser modificado por las leyes, decretos, circulares u órdenes e instrucciones que afecten a la educación. Además,
se realizan adaptaciones para los exámenes, para los concursos y para las oposiciones de los alumnos con discapacidad en todos los niveles y especialidades. Y la finalidad de esta educación especial en Francia es el acompañamiento de la escolaridad del alumnado discapacitado para procurar una igualdad de oportunidades y para reducir las desigualdades. Hay dos clasificaciones de necesidades educativas. Por un lado tenemos los alumnos con dificultades escolares graves que necesitan ayudas especializadas pedagógicas, reeducativas o una enseñanza general y profesional adaptada. Y también tenemos los alumnos con una situación de hándicap o de enfermedad. Las posibilidades de escolarización de este tipo de alumnado que os acabamos de explicar son tres. Una es en un centro especializado, otra es en un centro que dependa de la educación nacional, es decir, un centro educativo ordinario, y otra es una escolarización compartida entre el centro especializado y el centro ordinario. Ahora bien, en Francia se ha elaborado el proyecto de educación personalizado y en él se tiene en cuenta la situación familiar, se tiene en cuenta la evaluación, la deficiencia o la edad, entre otros. Y en este aspecto no se puede hacer comparación con nosotros, es decir, con España, puesto que en nuestro país la educación especial está dentro del sistema educativo, sin aportaciones de otro ministerio que no sea el Ministerio de Educación. Pasando al tema de enseñanza privada o enseñanza pública, os decimos que en cuanto a las causas de los conflictos entre una y otra, diremos que perduraron durante mucho tiempo en Francia. La legislación escolar que se instauró y que instauró la escuela laica no había recibido jamás la aprobación de la Iglesia Católica, que ésta catalogaba a la escuela pública como una escuela del diablo. Las razones que llevan a las familias a optar por la enseñanza privada son muy diversas. Entre ellas sabemos que es la proximidad geográfica, las facilidades de internado, la elección por afinidad religiosa, siendo esta minoritaria con un 10%, los alumnos de origen extranjero infrarrepresentados y los alumnos de las escuelas privadas que obtienen mejores resultados que las de la pública. Según las estadísticas, hemos observado que en los centros de enseñanza privada están matriculados casi 1 de cada 7 alumnos en primaria y 1 de cada 5 en secundaria, aunque os tenemos que decir que el 85% de los alumnos acuden a centros de formación, es decir, a centros educativos públicos, mejor dicho. Ahora bien, en cuanto a la formación docente, os decimos que el profesorado en Francia, para poder ser docente en primaria y en secundaria, tienen que hacer una serie de requisitos y que son los mismos tanto para uno como para otro. Uno de los requisitos es tener una formación disciplinaria en los estudios superiores de 3 años seguidos. Otra cosa es que tienen que tener 2 años de formación profesional en el Instituto Universitario de Formación de Maestros IUB. Y otra es que al finalizar el primer año deben de pasar a una oposición que se divide en realizar un examen escrito con los temas trabajados en clase y si aprueban pasar a un segundo examen que se divide en otros 3 dependiendo de las oposiciones y con todo esto que hemos dicho llegar a un examen final que consiste en la exposición de una unidad didáctica y una vez realizado eso en el primer año pasan al segundo año. Si han aprobado esa exposición que acabamos de nombraros, entonces comienzan su periodo de práctica y ese año es el comienzo de su carrera profesional. Además, son asalariados por el Estado y evaluados de 3 a 4 veces durante el año escolar por un inspector del IUB. Y si no superan dicha evaluación, deben comenzar otra vez desde el primer curso. En cuanto a la evaluación, os decimos que los alumnos franceses, la evaluación que ellos pasan, debemos destacar que se divide en dos, en objetivos y en modalidades de evaluación. Las modalidades de evaluación se dividen en otros 3 puntos, que son anotaciones, donde tratan el balance individual de cada alumno al final de cada trimestre y de año escolar, donde tiene más importancia que la calificación obtenida por el hecho de haber aprobado todas las asignaturas, y este proceso es llevado a cabo por parte del profesorado. Otro de los puntos es el de exámenes, donde este proceso se lleva a cabo conforme el profesorado lo cree conveniente y el resultado que obtienen dichos alumnos es el indicador de éxito o fracaso respecto a este trimestre o curso, según sea el caso. Y el tercero de los puntos es el de diagnóstico, que es un proceso a nivel nacional que se realiza al principio del año escolar, donde su objetivo es evaluar las competencias que poseen los alumnos tanto en el dominio de las matemáticas como el de francés.
y se realizan 2 diagnósticos. Uno lo realizan con 8 o 9 años y otro lo realizan con 11 o 12 años. En cuanto al sistema de financiación de todo esto, os vamos a dar una serie de datos. Y es que el presupuesto dedicado a la educación ronda el 25% del presupuesto del Estado, siendo en 2002 un total de 103,6 millones de euros. La dotación para su financiación viene pactada por las colectividades y es votada de forma anual. Y la financiación destinada a cada alumno asciende a 6.800 euros, mientras que en otro de los países de la OCDE asciende a 9.000, situándose Francia por encima de la media de los países de la OCDE. Ahora bien, la educación en Francia, como os hemos dicho antes, es laica, es obligatoria y gratuita, es destinada a sus ciudadanos y por consecuencia es pública. Pero al reconocer la libertad de enseñanza se crearon los centros educativos privados, que se dividieron en 3. Estos 3 son los centros privados bajo contrato simple, que son confesionales, financiados por el Estado y sumidos al control pedagógico; los centros privados sin contrato, que son libres con respecto al contenido ofertado y son muy poco comunes; y los centros privados bajo contrato de asociación con el Estado, que pertenecen generalmente a la educación superior y son muy numerosos y especializados, y la mayoría son no confesionales. Ahora bien, vamos a comparar esto con España. Y en este caso os decimos que la financiación de la enseñanza en España procede tanto de fondos públicos como de aportaciones procedentes de instituciones privadas y de los ciudadanos. Que en 2012 el gasto público per cápita en educación en España fue de 1.014 euros por habitante y en 2011 fue de 1.102 euros, llegando a caer 88 euros por persona. Importante destacar que esta cifra es con el total de personas, sin diferenciar entre estudiantes y no estudiantes. En este año, España se mantuvo en la misma posición en el ranking de países por importe invertido en educación, en el que ocupa el puesto número 11. Y ahora bien, para concluir, queremos decir, a modo de conclusión general, que gracias a la realización de este enorme trabajo, hemos aprendido mucho acerca del sistema educativo francés, que nos hemos dado cuenta de que la estructura es diferente a la de España, puesto que en Francia se está en el colegio hasta quinto de primaria y tras ello empiezan la secundaria en sexto en los colegios, y a diferencia de aquí, la escuela primaria finaliza en sexto de primaria, como ya sabéis, y además los cursos van en orden degradativo. El colegio es lo que en España es el instituto, y allí se diferencia desde sexto de primaria hasta tercero de la ESO en los colegios, y de cuarto de la ESO a segundo de bachillerato en los liceos, que se llaman diferentes, pero que se trata en el mismo lugar y que se realiza en el mismo lugar. Hay diferencias sustanciales con respecto a la estructura española, y por no hablar del examen al finalizar la secundaria. En Francia no se tiene selectividad, sino que se tiene un examen al final de segundo de bachillerato que a la misma vez te da el título de acceso a la universidad. Y por último, ya para finalizar todo esto, queremos decir que Francia es un sistema de educación laica, pero queda en entredicho, pues queda totalmente prohibido que los alumnos lleven velos, cruces, así como cualquier otro artículo o insignia religiosa. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Vale, chicas, muchas gracias. Muy buen trabajo. Venga, hasta luego. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado el trabajo y que hayáis entendido cómo está compuesto el sistema educativo francés, las diferencias y similitudes respecto al español. Y nada, decir que nos vemos mañana en el mismo canal y a la misma hora. Buenas noches.